Mis queridos niños, toda la iglesia en general, yo les pido un favor a todos. Si van a usar papeles o libros, es para tomar apuntes de la predicación. Entonces, vamos, los que han traído Biblia, yo quiero verlos abrir su Biblia. Juan David habrá su Biblia, Johan Otoniel habrá su Biblia, y todos nosotros vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 5. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Si gustan, pongan más sillas porque vienen como 4 personas más. ¿Sí? Hay más. Muy bien. Son 11 versículos y solo quiero leer uno solo, pero ustedes van a tener la Biblia abierta en Hechos capítulo 5. Hay una Biblia rosada ahí que está sin usar. Qué pecadito. Muy bien, ¿de quién será? Ay, la hija del diácono. Muy bien, Hechos capítulo 5, y van a buscar conmigo 2 versículos, el versículo 8 y el versículo 9. ¿Ya lo tienen todos? Muy bien. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Miren, queridos hermanos, no saben cuán difícil es predicar este tipo de mensajes. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros tenemos una idea equivocada de la iglesia. A veces pensamos que en la iglesia están nuestros amigos, nuestros parceros. Yo no sé cómo en otros países hablarán de aquellos que son nuestros cercanos. Creo que en Lima, Perú, todavía usan una palabra, ese es mi choche. Acá posiblemente no se entiende, ¿sí? Pero en cada país hay una manera de cómo hablar de aquel que es cercano a ti, con el que te entiendes, con el que caminas. La iglesia, quiero recordarle, mis hermanos, porque esa es la predicación pasada, es la unidad del cuerpo de Cristo. Lo que quiere decir que realmente los que estamos aquí deben ser los que aman a Dios. Por eso, si usted viene aquí para estar jugando con el celular, para estar pintando, para estar haciendo cualquier otra cosa, consultando el chat, es mejor que se vaya. Es mejor que no esté aquí. Si usted va a venir y estar acá para ponerse audífonos, tampoco. Porque si quiere escuchar otra cosa, váyase de aquí. Y posiblemente usted me dirá: pero pastor, ¿no es acá el lugar del amor? Sí, claro, pero el amor de Dios. Porque aquel que Dios ha amado sabe amar. Y Dios nos llama a la unidad de la iglesia, pero nos llama no en nuestros afectos, sino nos ama y nos llama a la unidad en la palabra de Dios, en la fe y en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo. Dense cuenta que si usted no quiere estar aquí es por su pecado, o peor, porque su padre es el diablo. Pero si usted quiere estar aquí y renunciar al mundo como lo hicieron estos hermanos después de presenciar la predicación, después de conocer a Jesús, muchos de ellos, después de atestiguar la muerte de Jesús en la cruz, hoy pueden levantar ellos sus ojos y saber que están en el lugar
donde Dios nos une por medio de la fe. Fíjense que hay muchas iglesias. La pregunta es, ¿ustedes se han preguntado por qué hay tantas iglesias? Y hay, para el gusto del consumidor, hay unas donde hay humo, luces, salen personas profesionales en el canto. Y cuando ellos se ponen en escena, usted siente que vuela. ¿Por qué? Porque sus emociones son tocadas. Pero la pregunta es, ¿Dios está ahí? Ahora, yo no estoy diciendo que los cristianos no tengamos emociones. Los cristianos tenemos emociones. La Biblia habla de emociones santas. ¿Por qué? Porque la emoción es una respuesta a una acción. Y una acción es respuesta a la razón. Y yo les he explicado muchas veces, si alguien se empieza a reír aquí a carcajadas, Dios no está hablando de la muerte de Cristo, uno que dice, se enloqueció. Y él puede decir, estoy feliz. Miren, queridos hermanos, la unidad de la iglesia es en la palabra de Dios, en la fe y en la obra del Espíritu Santo. Los que están aquí por fuerza mayor, por manipulación o por cualquier otro interés, yo quisiera que se revisen. ¿Por qué razón? Porque Dios dice que nos debemos congregar todos aquellos que le amamos a Él y amamos al prójimo. Y que Dios, miren, queridos hermanos, Dios va a develar y sacar todo aquello que estorbe al progreso de su iglesia. Es que Dios lo hace, mis amados hermanos. No lo hacemos nosotros, no lo hacen los ancianos, los pastores ni los diáconos. Nadie te va a decir que porque tú estás obrando mal, te tengas que ir. Sino Dios mismo te va a sacar. La pregunta tal vez es ahora, ¿cuál es el orden en tu vida? ¿Estás aquí para adorar a Dios? ¿Estás aquí para vivir como aquellos que pertenecen al reino de Dios? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuál es tu testimonio aquí en la iglesia y afuera? ¿Cuáles son tus promesas, tus juramentos? ¿Cuál es tu realidad de vida? Y hoy yo te voy a pedir algo a través de esta prédica. No mientas. Si usted quiere apuntar, el título de la predicación es No mientas. Y voy a navegar sobre 3 puntos para examinarnos si estamos mintiendo o no. Primer punto, examina tu corazón. Yo no puedo examinar el corazón de ustedes. Alguno me ha dicho, pero pastor, es que no tengo Biblia de papel, por eso traigo mi celular y ahí estoy leyendo la Biblia contigo. Pero resulta que también está abierto el Face, el Instagram, el WhatsApp. Y hoy yo quiero hablarles a su corazón. Porque la primera pregunta que viene a mi mente es, ¿cuáles son los motivos de lo que haces y por qué lo haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Te interesan las noticias del Señor? ¿El mensaje de Dios? Miren cómo comienza Hechos capítulo 5 y ustedes tienen abierto, Johan, ¿tiene abierto su Biblia en Hechos 5? Y Juan David trajo Biblia también, Hechos 5, vamos a leer los 2 primeros versículos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Quién era Ananías y Zafira? Un matrimonio. Ahora, los matrimonios son de bendición en la iglesia, pero uno que espera de un matrimonio en la iglesia, que apoyen en la iglesia, que sirvan en la iglesia, y no estoy hablando solamente de diezmos y ofrendas, estoy hablando de su presencia, de su amor, de su afecto, de su saludo, porque eso es bendición.
Y lo que Hechos 5 nos empieza a narrar, recuerden que miren, Hechos 5 es después de Hechos 4. ¿Cómo terminó Hechos 4? ¿Se acuerdan cómo terminó Hechos 4? Cuando nosotros estamos... Pidieron al Señor que siguiera dando fuerza para predicar el Evangelio. Dice de la siguiente manera: entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, yo hace 8 días les dije, eso no es un mandato bíblico. No vayan a pensar que después de la prédica les voy a decir vendan sus carros, sus casas y tráiganlo a la iglesia que acá se los administramos. No, yo no soy contador. Yo soy pastor. En la Biblia no hay un solo mandato de hacer esto. Pero Bernabé, él lo quiso hacer de su propia voluntad. Y posiblemente cuando hay alguien que promete algo y lo da a la iglesia, lo da de corazón, pero cuando viene de Dios, no está esperando nada. Pero lo más natural es recoger honra, lo más natural es recoger bendiciones de Dios, porque si lo dio es porque Dios lo puso en su corazón y lo movió a eso. No es algo muy común ver en la iglesia. Miren, cuando el pueblo de Dios salió del exilio, los judíos siempre fueron muy bendecidos por Dios, porque no importa dónde estuvieron, ellos adoraban a Dios. Y cuando llegaron a Jerusalén, unas 50,000 personas apenas, de muchos judíos que habían sido exiliados, muchos muertos, ellos habían sido prosperados en tierras ajenas. Y volvieron a Jerusalén, ellos recogieron para la construcción del templo una pequeña ofrenda. ¿Ustedes cuánto creen que habían recogido en términos económicos hoy? Uno va a decir mucho porque no sabe. Estas 50,000 personas entre todos recogieron un promedio de $24 millones. ¿Cuál era el propósito? Construir el templo. Ahora, yo no les voy a predicar sobre ese tema. Lo que yo quiero decir es que esto es algo único que sucedió en el Antiguo Testamento en un tiempo largo. Otro de los eventos donde se trajo mucho dinero fue cuando salieron de ser esclavos y entraron a la tierra prometida. ¿Sí? Estuvieron en el desierto y tuvieron que construir el tabernáculo, lo narra todo Levíticos. Ellos construyeron oro, plata, telas preciosas, piedras preciosas que todo el mundo de ellos tenía, a pesar de ser esclavos, porque Dios los había bendecido. Entonces, recuerden, estoy en la introducción donde José, que es apodado Bernabé, y casi siempre cuando uno pone un apodo, ¿sí?, que traducido es hijo de consolación, él quiso tener una muestra de él hacia la iglesia y vendió lo que él tenía. Posiblemente alguien se levantó por ahí y dijo, ay, yo también quiero hacer lo mismo. Y aquí es donde entra Ananías y Zafira y su mujer. Esto es un matrimonio, son Ananías, ¿sí?, el varón, y Zafira, la mujer. Ellos, ¿cuál es la razón? O sea, fíjense que algo que pasa en la escritura es que nosotros podemos evidenciar actos, pero ¿quién es el que pesa los corazones? ¿Usted sabe por qué hace lo que hace? Yo quiero leer algunos versículos para poder entrar en contexto, porque yo quiero hablar de la motivación de las cosas que uno está haciendo. Porque muchas de las cosas de que somos inconstantes en la vida es porque no nos está motivando Dios. Si hoy usted vino muy animado a la iglesia y dentro de 8 días no, hay algo malo en su emocionador. Hay algo malo. ¿Por qué razón? Porque es que el Espíritu Santo nos lleva siempre a cumplir la voluntad de Dios, nos lleva de la manito, nos dice, mira, esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es reunirnos cada 7 días. Presentamos nuestras obras, nuestras oraciones, presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos.
Y alguno dirá, ¿y mi vida? No, es que tú tienes 6 días para hacer todas las cosas y un día para adorar al Señor. Ese es el modelo de Dios. Pero si hoy estás muy, muy animado y dentro de 8 días no, hay algo malo que pasa en ti. Si hoy eres muy generoso y mañana no, hay algo malo en ti. Ahora, la generosidad no tiene que ver con la abundancia de dinero, sino con lo que Dios propone en nuestro corazón. Miren, a mí me pasa cosas extrañas. Yo digo, este mes mi ofrenda va a ser tanto, mi diezmo va a ser tanto. Y yo lo digo en mi mente. Y cuando yo lo voy a ejecutar, si yo quiebro lo que estoy diciendo en mi mente, me siento que estoy robando. Pero nadie lo sabe. O este tiempo, en estos días, yo quiero orar por tal y tal cosa. Porque también eso es para Dios. Y no lo hago, yo siento que estoy robando. ¿Por qué? Porque yo creo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer las cosas que agradan a Dios. Ahora, ¿quién juzga esas cosas? Dios. Ustedes se acuerdan que en el culto leímos Éxodo 15:2. ¿Se acuerdan qué es lo que decía Éxodo 15? Perdón, Josué 7, 16 a 26. ¿Qué narró esa historia? Bueno, los que llegaron tarde no la saben. Pero resulta que Dios había dado la victoria a Josué y a su pueblo sobre un gran ejército y sobre una gran ciudad previo a estos versículos. Era sobre Jericó. Y luego van a perder una batalla contra un pueblito insignificante. Uno dice ¿por qué? Y Dios les dice ¿por qué? Porque hay uno entre ustedes que está haciendo lo malo. Miren lo interesante, porque yo quiero que nosotros veamos. Hay muchos que vienen a la iglesia, pero no a todos podemos llamar hermanos. No a todos podemos abrirle la puerta de nuestra casa, porque hay personas que son infiltrados dentro de la iglesia. Hay personas que no vienen a adorar a Dios y no son siervos de Satanás. Yo quisiera que nosotros consideremos esto y pensemos en esto. Y en la historia de Josué, capítulo 7, había una familia que se llama la familia de Acán. Nadie lo sabía, solo Dios lo sabía. ¿Pero por qué perdió el pueblo? Porque todos habían recibido una orden: no tomarán de esos pueblos absolutamente nada. Y hubo una persona que se robó una alfombra, un manto. ¿Sí fue un manto? No, había robado oro, había robado muchas cosas y lo escondió debajo de la alfombra. Muy bien, es para estar conectados. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Y miren lo interesante. La persona que pecó y que tomó eso fue el varón. Pero resulta que él escondió todo eso debajo de una alfombra. Ahora, la manera de ellos de vivir era donde ellos todos se daban cuenta, los que estaban en casa. ¿Por qué les advierto? Porque a veces nosotros tenemos motivaciones equivocadas. Y a veces el esposo o la esposa apoyan cosas equivocadas. Y los hijos apoyan cosas equivocadas. Y les voy a decir por qué me estoy demorando tanto en esto. Porque estoy hablando de las motivaciones. A veces nosotros, pueden abrir la puerta por favor, podemos entender y comprender algo muy interesante. Hay matrimonios y familias que se coluden para pecar. Y usted no piense que cuando usted apoya a su esposo o a su esposa para pecar y obrar en contra de Dios, le va a ir bien. ¿Saben qué pasó? A través de un juicio público, Josué llegó hasta la tienda de Acán y a Acán le fue descubierto que había robado, que había tomado algo que Dios había dicho que no. Y ese día fueron sentenciados Acán, ¿quién más? La esposa y sus hijos. ¿Por qué si Acán pecó todos son ajusticiados?
Yo les voy a decir por qué, mis hermanos. Porque nosotros no podemos coludirnos o ser cómplices de lo malo, porque afectamos el cuerpo de Cristo. Si su esposa le dice, mi amor, es que el próximo domingo tenemos que hacer esto y no es ir a congregarnos, usted tiene que decir que no. Es que la Biblia dice eso. Y si es al revés también, y si un hijo no quiere venir, está bien, pero usted no deje de venir. Miren, acá está Ananías y Zafira, un matrimonio. Ellos se pusieron de acuerdo para presentar una ofrenda que Dios en su palabra nunca pide. Dios nunca te pide, véndelo todo y tráelo a la iglesia. Dice que si tú vas a dar algo, lo das de corazón y lo das con generosidad. Una buena interpretación del texto es esta. Proverbios 12:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Las motivaciones, las intenciones del corazón, ¿quién las pesa? Dios. ¿Por qué está usted aquí? ¿Para algún beneficio personal? ¿Para que le vaya bien en su vida? ¿Para que su matrimonio sea exitoso y dure mucho tiempo? ¿O sus hijos no se pierdan? Yo les hago una pregunta, ¿para eso uno está aquí en la iglesia? Yo les voy a decir que no. Eso es un efecto secundario. Nosotros estamos en la iglesia para adorar a nuestro Dios, para cumplir con su mandato, para amar al prójimo que Dios escogió, no el que yo escoja. Porque solo ahí estamos siendo santificados. Pero recuerden, Dios es el que pesa los corazones, porque a nosotros nos parece que nuestro camino va muy bien. Yo he escuchado, es que yo soy una buena esposa. Mi marido sale y le pregunto, ¿dónde vas? A los 10 minutos, ¿ya llegaste? A la media hora, mándame una foto. Lo estará cuidando, estará siendo celosa, tóxica. Y si no le contesta, terrible. Queridos hermanos, Dios pesa las intenciones del corazón. Al hombre le parece su camino que está bien. Alguno ha llegado a sus oídos diciéndole, hermano, hermana, para orar, es que yo vi al pastor mal parqueado. O a algún hermano, no sé. Ojo, nadie me ha visto mal parqueado porque no he salido casi de la casa. Yo he dicho, en estos tiempos tengo casa por cárcel. Todo casi lo hago virtual. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo les digo una cosa, ¿usted conoce su corazón? ¿Usted sabe que hoy puede salir con un amigo, con una amiga y saber que no va a pecar? Ananías y Zafira se unieron como matrimonio para tomar una decisión. Y yo les voy a decir algo que puede que va a ser contradictorio. A veces el peor consejero es una esposa o un esposo. ¿Por qué razón? Porque el esposo o la esposa que está viendo el bienestar de los dos. Por eso hay algunos hermanos que no presentan o preguntan para aconsejar, sino para informar. Pastor, decidimos esto. ¿Y quién decidió? Yo y mi esposa. La pregunta es, ¿tiene la base escritural para poder decidir lo que decide? Recuerde que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahora miren Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo y dijeron, miren, se los leo para que no piensen que estoy inventando, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte y lo puso a los pies de los apóstoles. Recuerden, el ejemplo anterior es de un hombre José, que su sobrenombre era Bernabé,
que había traído y había hecho lo mismo. La Biblia pide que traigamos la venta de una propiedad, ¿no? La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, que Dios propone en nuestro corazón qué dar y qué no dar. Pero ellos que dijeron, vamos a hacer lo mismo que Bernabé hizo. ¿Cuáles eran las intenciones o las motivaciones de su corazón? Miren, si ustedes son atentos al versículo, el versículo está diciendo que ellos posiblemente lo que deseaban era la misma honra de Bernabé, el mismo reconocimiento, porque dijeron, si él vendió toda su propiedad, lo trajo. Por eso cuando uno recoge ofrendas públicamente, las ofrendas son generosas. Vamos y necesitamos comprar un televisor para acá. Y uno dice, yo doy 100, el otro 200, el otro 400. Pero cuando uno dice, vamos a recoger una ofrenda para el televisor, uno cuenta 100,000 pesos. Porque dieron de a 2,000, de a 5,000, de a 10,000. ¿Cuál fue la diferencia? Las motivaciones del corazón. Porque cuando yo doy mucho, yo aspiro a recibir mucho. Pero cuando yo doy en silencio, yo lo único que pretendo es honrar a Dios. Ahora, si soy generoso en lo que yo doy, recuerden que Dios es el que examina el corazón. Por eso yo le pido hoy, no mientas. Examina tu corazón. ¿Por qué estás aquí? No te mientas a ti. Porque si tu Dios es Padre, y es el Padre nuestro, y el Padre del Señor Jesucristo, somos miembros de una misma comunidad, de una misma familia, y somos iglesia. Una motivación equivocada te convierte en un fraude. ¿Sí te has dado cuenta? ¿No se han dado cuenta que hay unos hijos, se les acerca el cumpleaños y se empiezan a comportar como en el año no se comportan? ¿Y por qué será? ¿Es que esperan un buen regalo? Esas acciones son un fraude. Amados hermanos, este matrimonio es cómplice de sus propios intereses. Es una vida farsante. Ananías y Zafira. Por eso miren, versículo 3 y 4 del capítulo 5 dice de la siguiente manera: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miren, mis amados hermanos, es para Dios todas las cosas, y no es un cliché. Hay que hacer las cosas para Dios. ¿Por qué tengo que amar al prójimo? Bueno, acá está mi esposa, me asusta. Mejor acá. ¿Por qué tengo que amar al prójimo? Y digo que me asusta porque yo tengo que amar a mi esposa delante de Dios. Pero ¿por qué tengo que amarlos a ustedes? Porque Dios los puso. No es porque me caigan bien, no es porque hagan bien las cosas, es porque Dios los puso. Y si Cristo los amó y los añadió, yo los tengo que amar de corazón. Por eso yo tengo que examinar mis motivaciones. Pero si yo hipócritamente me acerco, te saludo y guardo resentimiento en mi corazón, estoy pecando contra Dios. Miren, el apóstol Pedro hace algo extraordinario. Y les digo, algo extraordinario, ¿por qué razón? Porque él no sabía en cuánto se había vendido. O sea, él no estuvo presente en cuando se vendió esa propiedad. Ananías y Zafira, los dos como matrimonio, fueron, lo vendieron y dijeron, vamos a darlo todo. Y Pedro les dice claramente, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Y la reflexión es, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Qué decía? Si tú la vendías o no, era un problema tuyo. Si la vendiste, si tú decidías no entregar nada,
también estaba bien, porque no es un mandato de la Biblia, es un mandato dar, ser generosos, compartir, pero eso es voluntario. Pero este matrimonio quería la honra y la gloria de Bernabé. Ahora, yo les hago una pregunta por la motivación. Hay algunos miembros que quisieran ser diáconos. ¿Por qué? Tal vez por la honra. Hay otros que quisieran ser ancianos. Por la honra. Hay otros que quisieran ser pastores. Por la honra. ¿Alguno de ustedes quiere ser un servidor y venir el sábado que viene para lavar baños, trapear, lavar las sillas? No, pastor. Yo paso. ¿Por qué? Porque eso no da honra. Mis hermanos, Pedro y el apóstol Pedro denuncia la motivación que había en el corazón de estas personas. Y estas personas, lamentablemente, el problema de Ananías y de Zafira es usar una máscara de cristianos, de ser personas de la iglesia, de ser personas que yo amo a Cristo y te amo a ti. Mi hermano, mi hermana, si tú no amas al prójimo, no amas a Dios. Si tú no amas una familia local con la que te comprometes, con la que tú te puedes entregar, servir, no amas a Dios, te amas a ti mismo. Por eso muchos buscan una iglesia a su gusto y a sus sentimientos y al consumidor. Acá cerca tenemos iglesias extraordinarias, grandes. Unas iglesias donde sus anfiteatros son muy cómodos, las sillas no son plásticas, son en cuero. Los pastores llegan en camioneta, eso sí, no se hablan casi con ninguno, sino con la élite de gobierno. Queridos hermanos, miren, Romanos 8, versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son guiados del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Saben por qué hay muchos desanimados y enfermos dentro de la iglesia? Porque están preocupados tanto de su economía, de sus relaciones amorosas, sentimentales, están preocupados de su salud. El apóstol Pablo dijo, ¿ustedes se enferman y yo no enfermo? He aprendido a estar contento, teniendo mucho y teniendo poco. A trabajar con mis manos, a no ser una carga para la iglesia. Miren, queridos hermanos, el problema del hombre es su corazón. En la iglesia no esperan, o no se espera, mis amados hermanos, que sea sin pecado. Lo que se espera es que examines tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Es para Dios? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dios es quien te mueve? Ananías y Zafira habían sido movidos por Satanás, dice la Biblia, y presentaron una gran ofrenda. Que una casa en esos tiempos vale lo mismo que una casa acá. Y no importa si fuera en Soacha. ¿Ustedes se imaginan una ofrenda de 60 millones a una iglesia tan sencilla como la nuestra? Hermanos, hermanas, hoy tenemos que considerar que el problema es nuestro corazón. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, como Dios propuso, no por tristeza ni por necesidad, porque algunos pactan con Dios. Señor, mire, estos son los 10,000 que tengo, te los doy, pero están esperando 100,000. Eso no es bíblico.
porque Dios ama al dador alegre. Y Santiago capítulo 4, versículos 3 al 5 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Saben algunos que están diciendo: Señor, arréglame la economía, arréglame mi hogar, arréglame mis hijos, todo porque quieren vivir una vida tranquila y deleitosa? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Tan diferente. Señor, bendíceme para bendecir, bendíceme para seguirte, para honrar, para estar más tranquilo. Permíteme que me pensione para poder donar mi tiempo a la iglesia y predicar tu evangelio y salvar vidas. ¿Saben qué dice Santiago cuando tú no haces eso? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? O sea, cada uno de los miembros de la iglesia local, Dios les dio el Espíritu de Dios para que digan: ya va a ser domingo, voy a ver a mis hermanos, voy a abrazarlos, voy a verlos. Queridos hermanos, este lugar está dispuesto siempre para reunirlos a todos ustedes, el día que sea. La motivación correcta solo la da el Señor, porque está en lo que somos. Si tu naturaleza es de Cristo, vivirás y harás para Cristo. Nadie puede servir a dos señores, y cuando sus motivos son incorrectos, viene el juicio de Dios. Y queridos niños, presten atención. Cuando yo los molesto mucho de que estén atentos al Señor, que aprendan a cantar, a orar, acá en el culto, ¿saben por qué es? Porque Dios saca a los que no son de Él. Lean conmigo Hechos 5, versículos 5 al 9. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Ustedes alguna vez han comprado un yogur? ¿Qué es lo primero que miran? La fecha de expiración, ¿sí o no? Dentro de la iglesia, es que a mí me parece curioso que no diga que cayó y murió, sino terminó su membresía. Ellos pretendían engañar a Dios, a la iglesia, diciendo que eran santos hombres de Dios. Ellos tenían una máscara de ser cristianos, de hacer las cosas porque amaban al prójimo. Pero ¿cuándo se les cae la máscara? Cuando viene el juicio de Dios. Por eso Pedro les dice con toda certeza: ¿ustedes por qué pretenden engañar al Espíritu Santo de Dios? Y lo interesante, mis amados hermanos, que cuando Pedro está hablándole a Ananías, se lo dice de tal manera, dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Ananías terminó de escuchar estas palabras y cayó y expiró su membresía. ¿Alguno quiere que su membresía expire hoy? Debemos pedir la misericordia del Señor. Y miren lo que produjo, porque esto fue público. O sea, lo que ellos estaban haciendo era por un reconocimiento público, de ser los más generosos, de ser los más piadosos, los que apoyaban más la iglesia. Pero Dios públicamente humilló el honor de estas personas y no tienen oportunidad de arrepentirse. Murió en el momento. Queridos niños, esa es la ira de Dios. Ellos venden su propiedad, traen el dinero, habían sustraído del total de ese dinero, pero ¿cuál es el pecado de ellos?
la mentira. Por eso hoy yo les digo, no mientas, examina tu corazón, porque haces lo que haces y lo que vas a hacer tiene que ser convencido de que eres hijo de Dios o hijo del diablo. Y si te preocupa ser hijo del diablo, pues pide misericordia a aquel que puede perdonar tus pecados, darte la fe y salvarte. Y si ya eres salvo, a que te anime, a que seas sincero, honesto. Por eso el segundo punto tiene que ver, examina tu testimonio. Examina tu testimonio. Porque ahorita puedes estar meditando, ay, este Dios es muy bravo. No quiero, no me voy a congregar acá. Voy a buscar en una iglesia donde sí haya amor. O peor, no me voy a comprometer para no ser un hipócrita. Porque hay algunos que dicen, no, pastor, mejor yo no me comprometo. O no tomo la membresía, o no me hago diácono, o no me hago anciano, o no me hago pastor porque, oiga, es que no quiero jugar con Dios. Alto. No estás entendiendo. Aquellos que son de Dios reaccionan con emociones santas, como dice aquí en la Escritura, y la congregación se llenó de temor a Dios. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Si Dios ha propuesto en tu corazón que tú te comprometas, que hagas votos, leo Eclesiastés 5. Primero Números 30, versículos 1 y 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciera voto a Jehová, o hiciere juramento ligado su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y querido hermana, si usted se comprometió con Dios en algo, y puede que usted haya dicho solo en oración, Señor, me comprometo a esto, Dios ya está como testigo, tú eres testigo, y solo se necesitan 2 para acusar a una persona y ser reo de muerte. Peor aún cuando tú lo comprometes delante de tu pastor, o de un anciano, de un hermano, o de toda la iglesia. Eclesiastés 5, versículos 4 y 6, ahora sí. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Cómo es una persona que promete y no cumple? Insensato, necio. Pastor, ahora sí me comprometo. Y uno sale como el cangrejo para atrás. No seas insensato. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no, que te prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Si dices delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Ananías y Zafira lo habían hecho público. Y hasta ahora, ¿quién murió? Solamente Ananías. Mis hermanos, ser cristiano es serio. Por eso yo les voy a enseñar algo que va a ser muy duro. Y espero que no lo tomen de manera equivocada. Si usted no quiere volver aquí, no vuelva. Porque si no vuelves es porque Dios no te ha añadido. Porque esta no es tu familia. Porque yo no seré tu pastor y los ancianos no serán tus ancianos. Y no serás nuestros hermanos. Porque el cuerpo de Cristo se presenta delante de Dios en una unidad, en un pensamiento, en una palabra, en una fe, en amarnos los unos a los otros, en soportarnos los unos a los otros. A mí no me mandan a soportar al vecino, ni a otros de otra iglesia, sino a los que Dios nos ha dado como hermanos. ¿Es serio seguir a Jesús?
y nos llama a ser honestos, a no tener caretas, a no tener máscaras. Todo lo contrario, a ser luz y sal. Mateo 5:33 dice: también habéis oído que dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Éxodo 20:7: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Tú no necesitas decir: yo juro en el nombre del Señor. Yo, si tú me das tu palabra, sé que eres cristiano y me estás haciendo un trato, y a Dios por testigo. Por eso yo no puedo decir: ay, es que me resultó algo diferente, ahora ya no te puedo ayudar, ahora ya no puedo llegar, ya no puedo hacer. No, tú diste tu palabra. La Biblia dice: tu sí sea sí y tu no sea no. A no ser que estés en un lecho de muerte o en un ataúd, acepto tus justificaciones. Quiero que hoy, mis amados hermanos, consideremos no mentirnos nosotros mismos. No solamente examinar nuestras motivaciones, motivar nuestro testimonio. Dios aborrece a los hipócritas y Dios les quitará su máscara. La Biblia dice que en la iglesia hay cristianos, pero también hay muchos que no lo son. Por eso el llamado es: conviértanse de su mal camino. Dios es el que pesa los corazones, el que conoce las motivaciones, Él conoce tu vida detrás de las puertas de la iglesia. Recuerden, quien es lleno de Dios buscará a Dios, y quien es lleno de Satanás buscará sus placeres en todo lo que Satanás lo va a convencer. Mateo 23, 25, 26 dice: ay de vosotros, hipócritas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Saben qué hacían los fariseos? Ellos salían impecables a la calle. Es como cuando llega el pastor acá a la iglesia, ¿no? Saco, corbata, huele a rico. Pero entre semana, un hombre injusto, un hombre inventor de males, lleno de injusticias. Isaías 29, 13 al 16. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Eso sería fabuloso, ¿no? Porque todos ustedes se han acercado para cantar a Dios, para orar a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Pero, acá dice un pero, el Señor: pero está lejos de mí. Queridos niños, por eso si ustedes están aquí cantando, orando al Señor, pero no están prestando atención, su boca posiblemente está cerca de Dios, pero su corazón está lejos de Él. Dice: pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo como un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Se los explico. Algunos salen y se van a hacer sus maldades a los barrios donde no saben, donde no hay nadie. Dice: ¿quién me ve? No, nadie, estoy tranquilo. ¿Quién me conoce? No, pues acá estoy seguro. ¿Y saben qué dice Dios? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su obrador: no me hizo? ¿Dirá la vasija aquel que me ha formado: no me entendió? Amados hermanos,
Usted tiene que aprender a comportarse como un hijo de Dios. A que cuando te vean en tu trabajo, donde estudias, donde tienes tus amigos, donde vives, ahí va un hijo de Dios, una hija de Dios, lleno de amor, de misericordia. Su voz es voz de bendición. Su consejo bajo la sabiduría de Dios. No te mientas. Examina tu testimonio. Hoy te digo, hermano, hermana que me escucha, Dios nos advierte. Tú sí sea sí, tú no sea no. Examina tu testimonio. No te mientas, examina tus motivaciones. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué haces lo que haces? Examina tu testimonio, examina tus promesas a Dios. ¿Cómo son tus palabras, tus compromisos con Dios? Y tercero, examina tu fe. Dice la Biblia, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué sigue? Mas el justo por la fe vivirá. Básicamente es lo que dice al final de ese versículo del 17, de Romanos 1:17. Y queridos hermanos, lo que vives, vives. Porque lo que eres, eres. Y si Dios ha tomado tu vida, tú en tu corazón estás diciendo, Señor, ten misericordia de mí, buscarás la santificación, la voluntad de Dios. Y no por camisa de fuerza, sino te arrepentirás de ser ese mal testimonio, de tener esas malas motivaciones y rendirte a aquel que puede transformar tu vida. Porque si no es así, si ustedes hacen lo que hace este matrimonio, porque hay matrimonios que se presentan en la iglesia como un matrimonio perfecto, aquí no pasa nada. Una familia perfecta, somos espectaculares. Pero recuerden, ¿quién murió hasta aquí? Ananías. ¿Y qué pasó con Zafira? Tranquila, no se fue. Ese no es Ananías, es el viento. Miren lo interesante, versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, o sea, Ananías ya había venido y dijo, aquí estoy, y pum, murió por engañar al Espíritu Santo. Pero pasaron 3 horas de ese momento, 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no la suya, la de Ananías, Zafira. Y esto es lo interesante, no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Miren lo interesante, acá no nos dice cuánto valía la heredad todavía. Y no nos va a decir. Pero ya Ananías había dicho, tanto valió, 100 millones de pesos, qué sé yo. Y dice, ¿todo eso? Sí, todo eso. Pero recuerdan que él había sustraído del precio y quería parecer como un hombre súper generoso. Es como aquel que dice, voy a dar 50 y luego, me he arrepentido y 30. O frente a la prédica dice, en el próximo agape yo ya no va a dar 20, sino va a dar 30. Y después sale con los mismos 20. ¿A quién se estará engañando? Solo pienso, ¿no? Dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Ni siquiera lo velaron. Yo no me imagino, ¿no? En la iglesia murió el hermanito lleno de Satanás. Vamos a enterrarlo pronto, a sacarlo de acá. Entonces, miren lo interesante. O sea, yo quiero que nosotros pensemos en esto. ¿Quién es nuestro consejero? Y si ese consejo es bíblico, es en Cristo y es para bien. Recuerden por eso que a veces, cuando yo pido consejo a mi esposa, yo tengo que entender que ese consejo debe estar basado en la Escritura, no en el sentido común. ¿Cuál es nuestra realidad de fe? Porque lo que yo espero que mi esposa, si yo estoy obrando mal, me aterrice y me diga, oye Juan,
Hoy tenemos que ir a culto, tú vas a predicar. No que diga, ay, pobrecito, estás enfermito. Yo te traigo agüita de panela, un matecito, un tecito, un cafecito, qué sé yo, y una pastillita, y yo te cuido. No, si mi esposa hace eso, grave conmigo. ¿Ustedes imaginan? Hermanos, ¿quién va a predicar? El pastor se enfermó. Está con una gripa. ¿Cierto que es chistoso cuando es el pastor? ¿Y cuando eres tú? Hermanos, el consejero es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es dura, viva, eficaz, más cortante, que penetra las motivaciones de nuestro corazón, examina nuestro testimonio y nos dice, esta es tu realidad de fe, en esto confías, en esto tú crees. Hoy debemos observar, Dios está comprometiéndonos a nosotros, a examinarnos nosotros, a no mentirnos nosotros. Y miren, mis hermanos, yo les voy a decir algo muy interesante y posiblemente que va a ser muy duro. Si tú no quieres volver, no vuelvas. ¿Por qué razón? Porque Dios nos va a aliviar de los sentimientos humanos. Porque es tan triste después de 3, 4, 5 años de que estés aquí y después te des cuenta, ay, verdad, es que no soy cristiano. ¿Y nuestros afectos qué? Nos harías un gran favor emocionalmente. Las iglesias no se juzgan por su número, se juzgan por los que están en Cristo y podemos ser un equipo y hablamos un mismo lenguaje, un mismo propósito, amar a Dios y amar al prójimo. Tengo acá una parábola tan larga y tan poco tiempo que no sé qué hacer. Pero está en Mateo 13. Y el Señor Jesús pone esta parábola del 13 al 24 al 30, no la voy a leer, sino le voy a poner en contexto. Y nos habla del trigo y de la cizaña. Y nadie entendió. ¿Por qué razón? Porque en toda iglesia hay cizaña y hay trigo. El trigo emula a los cristianos y la cizaña a los hijos del diablo. Y el Señor dice que siempre hay alguien que siembra la cizaña. Y la cizaña se parece, tiene la cara de cristiano, la máscara de cristiano, parece que entiende las cosas de Dios. Pero lo que me interesa es lo que explica el Señor Jesús sobre esa parábola, que está en el mismo Mateo 13, del 36 al 43. Entonces, despedida la gente, o sea, la gente se fue y no supo de qué habló, entró Jesús a la casa. Y acercándose él a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. No entendimos. O sea, no es pecado no entender, y uno es creyente. Por eso es bueno repetir, repetir y repetir. Listo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, el Evangelio. O sea, quien se va a añadir a la iglesia y va a decir, oiga, ustedes son mis hermanos, ustedes son mis ancianos, ustedes son mis diáconos, usted es mi pastor, es Dios. No son los intereses, no son los afectos personales. Recuerden que las motivaciones las juzga Dios. Y no es para el ratico, no es para que te vaya bien. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Hasta ahí estamos claros, ¿sí o no? Sigue. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Oigan, acá hay algunos hijos del diablo, levanten la mano, no mentira. Esperemos que no haya ninguno. El enemigo que la sembró es el diablo. Es aquel que está distraído, ¿no? ¿Será? ¿O que distrae? Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá
de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y a los que echa, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y yo sé que acá hay muchos sorditos. Sí, es en serio, porque si hay cizaña hay sordos. Y el que oye es aquel que hoy va a examinar su fe. Hoy se va a hacer la pregunta: ¿realmente estoy viviendo el Evangelio? Queridos hermanos, yo quiero recordarles que el Señor está con sus hijos, sanos o enfermos, con plata, sin plata, con trabajo, sin trabajo, con salud o con enfermedad, en la juventud o en la vejez. Isaías 41, 10, 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Sí escucharon esa parte? Porque a nosotros nos gusta, Dios está conmigo, pero Dios ¿qué hace? Me esfuerza. Siempre, ¿sí? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra, porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Hermanos, la vida mortal es una vida que Satanás te va a invitar a vivir en el esfuerzo propio, en los deleites propios. Pero Dios te va a decir siempre: confía en Cristo. Yo estoy contigo. El Señor Jesús dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, hemos aprendido lo siguiente, 3 lecciones importantes. Que no podemos servir a 2 señores. No podemos estar sirviendo a Dios y al diablo. Por tanto, el problema es el problema de mi corazón. Dios condena la hipocresía y Dios va a desenmascarar finalmente a los que son sus hijos y a los que no. Porque Dios tiene celo de su iglesia. Él se cuida y cuida a la iglesia y sacará a los falsos, a los hipócritas. A ellos les dará motivos suficientes para no volver, para salir con los piecitos por delante. Pero también Dios está santificando a los suyos, a los que día con día, cada 7 días los reúne, aquellos que realmente han nacido de nuevo. Hoy examinemos nuestras motivaciones, nuestro testimonio, nuestras promesas. Finalmente, abandonémonos a vivir la fe, porque por la fe agradamos a Dios, y más el justo por la fe vivirá. Pongámonos en pie, demos gracias a nuestro Dios. Amado Señor, buen Dios, muchos de nosotros ya estamos listos para querernos ir contigo, porque el morir es ganancia, pero también quedar en esta vida también, porque esta vida es valiosa cuando podemos predicarte, cuando nos podemos reunir para adorarte, para cantarte, para exaltarte, para compartir las buenas nuevas a tu unigénito Hijo Jesús, en el cual hay perdón de todos los pecados. Señor, derrama aún más de tu misericordia y de tu gracia sobre nosotros y ayúdanos, Señor, danos arrepentimiento. Por los hermanos que están haciendo el proceso de membresía, Señor, guárdalos, sosténlos con la diestra de tu mano. Guíales si este es el lugar donde tú
los estás poniendo para servirte, para adorarte, para extender tu reino. Y ayúdanos, Señor, a no mentirnos, a pelear la buena batalla de la fe, seguir adelante, porque tú estás